bambú. Aquí tenemos algunas muestras de las especies que manejamos de bambú. ¿Todas son de mexicana? Esta es colombiana. Esta es colombiana. Sí, y que lo que estamos haciendo es promoverlo a través de cursos de capacitación y la transformación en su momento. En esos cursos estamos hablando de propagación de plantas y manejo a transformación de muebles o algunas formas o cortes que se tienen en los cursos de capacitación, que aquí lo podemos ver con esta especie. Okay. ¿Nos podría usted platicar rapidito de más o menos de qué características tiene cada bambú? Bueno, este guadua se utiliza prácticamente para la construcción. Una de las características que tiene es que la pared del tallo es gruesa, los entrenudos son cortos y eso le da suficiente resistencia. Tenemos el Dendrocalamus strictus, que es un bambú que realmente es un poquito más gruesa su pared y que se está proponiendo para estacas tanto de tomate como de la zona chayotera. El caso del Bambusa vulgaris, que lo tenemos en amarillo y en verde, que está muy recomendado tanto para jardines por el color y que se está proyectando hacia la producción de celulosa o de papel. El caso del Otate acuminata, que es un bambú regional y que se utiliza prácticamente para la producción de muebles. Un guadua más, que sería el mexicano, que la diferencia de con el colombiano es que su pared sí es muy gruesa, son tallos suficientemente grandes, pero el tallo siempre tiene un poco de crecimiento irregular, no es tan recto, y en la planta tiende a ser muy curvo, pero sirve mucho para las construcciones. Okay. Tenemos el Philostachys, que es prácticamente una especie que se utiliza para muebles, para la transformación a muebles. Muy resistente. Es resistente y permite mucho el manejo para poder hacer algunas formas caprichosas para el caso de la artesanía. Más flexible. Es un poco hacia la flexibilidad. Y el Old Hami, que tiene tallos gruesos, por presentación se utiliza mucho en escenario y para construcciones de casas o hasta de los mismos muebles, son algunas de las especies que se tienen ahí como muestra. No son las únicas, pero que lo que estamos buscando precisamente es la propuesta de capacitación y que la gente se interese en estas especies para poderlas aprovechar, si son regionales o si son de introducción de algún otro país. A ver, una pregunta. Bueno, en el caso, por ejemplo, de estos bambús que son grandes, ¿sí? Y estos son plantitas, ¿no? Sí, del bambú. ¿Qué tanto tiene que transcurrir? O sea, ¿de qué tiempo son más o menos para que queden de estos tamaños? De alguna manera, dependiendo de la especie, van a ser los grosores. Okay. Un otate difícilmente va a llegar a estos grosores. Ya es un tallo maduro o que llegó a su estado comercial, que ya se corta y que nunca va a ser tan grande. De preferencia, la mayoría de las especies se cortan a 4 o 5 años para que esto permita que puedan ser comerciales y que la formación de la fibra con el cual está formado sea resistente para cualquier tipo de uso que se le vaya a dar, ya sea artesanías, construcciones, paneles o alguna otra transformación. Entonces, dependiendo de la especie, es el grosor o son las características, okay, o es la textura o es la presentación que va a tener cada una de ellas. ¿Alguno de estas especies son comestibles? Se habla de las especies comestibles, pero prácticamente China es el de los únicos pionero lugares. Okay, en cuanto a productos que se comen. Ahorita se tiene la idea de pensar en que si pudieran llegar a ser medicinales. ¿Qué propiedades tendrían? Híjole, no me acuerdo la sustancia que tiene, por ahí se mencionaba. ¿Pero para qué servirían entonces? Me parece que para reducción de problemas de parto, para reducir los dolores de parto. ¿Como somnífero? Poco algo así. Y bueno, están en pruebas en cuanto al uso, pero todavía no hay nada
que sea real y claro para poderlo recomendar. Están en ensayos, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, le agradezco mucho. Sí, muy bien. Que se ve muy bonita, yo la hice con muchachos que jamás habían hecho una casa, jamás. Y lo único que hacía yo era irles a dar una vuelta, si podía en el día, y si no al otro día o a los 3 días. Son muchachos que han hecho carpintería, han hecho artesanía. Pero no es caro porque primero, el material lo puedes trabajar en tu casa hasta tú solo. Puedes sacar toda la rejilla, pues la saco primero, ya la voy acomodando hasta que tenga toda la rejilla que voy a utilizar. Preparo todo el bambú hasta que ya lo tenga seco, preparado, la cantidad de bambú que me voy a llevar, para que cuando empiece a armar la casa no se me eleven los costos, que es lo que pasa, y eso no me pasó aquí, en los viáticos, en los viajes, en las vueltas. Hay veces que en una semana, a veces llevan 2 días, y ya era gasolina y era comida. Si lo hubiéramos hecho bien programado desde el inicio hasta el final, esta casa lo hubiéramos terminado a lo mucho en 1 mes y se nos elevó a 3 meses, por ejemplo, y ahí encareces todo, ¿no? Entonces, yo diría que no es caro. No es caro porque el material no es tan caro. Ahorita se puede conseguir cañas de origami entre 25 y 30 pesos la caña. Entonces, se lleva un promedio de 300 cañas esa cabaña. Me gustaría ya algo de lo que estás comentando, ¿podría? Sí, bueno, el asunto de la experiencia que nosotros hemos tenido, creo que lo dijo muy claro Pablo, el material es más económico. Lo que a veces un poco la falta de la habilidad o la capacitación del personal, o que a lo mejor, por ejemplo, en nuestro caso, nos piden una construcción en Jalisco, por ejemplo, y tenemos que mandar a nuestra gente a Jalisco, pues le salimos un poco caros. Eso va a abaratarse definitivamente con 2 cosas. Una, con que haya gente que esté preparada en otros lugares, que no tenga que trasladarse así. Y 2, también, esto es cuestión del diseño. O sea, una casa muy lujosa es cara por lo que le pongas, ¿no? Entonces, a veces el trabajo es muy artesanal, la estética lo amerita, pero el material sí es más económico. Nosotros una casa ya que tenemos hecha de 64 metros, pues andamos, no sé, por el 60 o 70% de un costo de una tradicional. Claro, no me diga cuando llegue yo a hacer la casa que está allá en el cerro y que no hay cómo subir, entonces sí es otra cosa, ¿no? Alcalde, soy arquitecto. Antes que nada quisiera agradecer la invitación que nos hicieron para tener una mesa para compartir pues, el trabajo y compartir como experiencias dentro del foro. Me da mucho gusto que haya habido mucha concurrencia al evento y qué bueno que el bambú como material está tomando cada vez más fuerza, y me incluyo dentro de los que digamos no tienen tantos años trabajando con el material, pero estamos como muy convencidos de sus cualidades y de su potencial para la construcción, que es el caso que nos toca trabajar a nosotros como arquitectos. Pues un grupo de amigos, de colegas, nos hemos reunido y formamos una sociedad también de reciente formación, que se llama Laboratorio Biohábitat. Cada uno ha tenido su historia, independientemente de la formación de la sociedad,
Está hecho de origami. Pues es un panel demostrativo, ¿no? Porque es una escala pues chica, ¿no? Para que sea transportable, pero pues puede ser, y con este bambú caña vaquera es impresionante las paredes que tiene, ¿no? Y durísimo, ¿no? Estuvimos haciendo las bocas de pescado y trabajando con él, es súper duro. Entonces, bueno, este video es el proceso de enjarrado, que podríamos llamarle a esta acción, que es dentro de un sistema de bajareque. El bajareque contempla una estructura portante, que en este caso estaría dada por el bambú, y en la tierra funge como divisoria, da protección a la casa. Entonces, un poco las características de la mezcla. Ya es una mezcla que ya teníamos realizada: es paja, tierra de la zona, agua, gravilla, y este es el panel entrelazado. Es un armado vertical. Ahí vemos bien los tres materiales. La mezcla ya está preparada en el recipiente de plástico. Primero se moja la estructura para que tenga la adherencia a la tierra, a la estructura de bambú. Y la mezcla tiene que tener una consistencia pues espesa, para que no se baje, ¿no? Mientras lo estamos enjarrando. Y es bastante simple, nada más consiste en colocar la mezcla entre el entramado de reglilla, en este caso de reglilla de origami, procurando que se una la capa de atrás con la de adelante, ¿no? Es mejor, es recomendable trabajar en equipo, uno por un lado y otro por el otro. Después se aplana. Se alisa lo que se quiere alisar. Se puede dejar muy fino, muy plomeado, se puede dejar irregular, como al gusto. Y esta es una casa realizada con esta técnica constructiva. La diferencia es que la estructura es madera, pero el bambú funciona muy bien, la estructura portante de una casa. Propuesta muy concisa de cómo lograrlo más allá de repartir tesoritos o de que brille el oro con el bambú, que deje una muy clara visión del alcance tan grande que tiene el bambú, no como un negocio más, como algo que se pueden volver ricos los más ricos, sino cómo lograr que se puedan volver menos pobres los más pobres. Y aquí creo que viene una parte fundamental. México, a diferencia de Colombia, de Brasil, de Argentina y de muchos países, tenemos más de 6 millones de pequeños o de propietarios. En Veracruz, ¿cuántos más no tenemos? Decía de César ahí que si no cambiamos esos paradigmas, no vamos a cambiar. Pero a ver, como que se enfatiza mucho en que vamos a llenar de dineros a todos. Y ahí viene la gran decepción de muchos. Yo creo que el gobierno tiene que ser más realista en no solamente imaginar cosas novedosas. Yo escuchaba a los políticos ahorita viendo algunas cosas y dando indicaciones de qué hacer ya de volada. Que si van otra vez de China los empresarios porque no vendan los productos. Creo que aquí tiene que haber un esfuerzo muy grande a raíz de lo local. ¿Cómo a través de los 212 municipios podemos generar a través de este grupo de expertos? El bambú no es nuevo. Digo, Colombia, Costa Rica, China, lo traen desde hace mucho tiempo. México viene patinando en esto, pero se ha avanzado bastante en casos exitosos de empresarios exitosos, de arquitectos, de algunos. Pero a ver, la pobreza en México es el problema más grave, pero no, el problema más grave es la acumulación de la riqueza. ¿Cómo revertir a través del bambú para lograr
que de cada uno de los pequeños comuneros, sobre todo los vecinos de los ríos, de los arroyos, en las cuencas, logren entusiasmarse. Entonces, a mí me parece que un mensaje muy importante tiene que venir de todo ponente. En esta, no es lo mismo con cualquier cultivo, no le podemos encontrar nada a la caña, es un desastre. Y seguimos viendo políticas para seguir impulsando la caña como cultivo, porque pues vamos, es una cuestión ambiental y que al reto el biodiesel es mentira. Herbicidas, insecticidas, fungicidas y un mundo de cosas y además se quema todavía. Pero el bambú tiene muchísimos nichos. No perdamos el sentido social y el sentido ambiental. Y decir, y además es un negocio. Si esto logramos plantearlo así, tenemos un nicho muy grande, no para los más ricos, muchos empresarios que pueden sembrar 500,000 o más hectáreas, y eso es válido, y lo están haciendo, y están poniendo un ejemplo, y tienen un sentido social. Pero ¿cómo lograrlo desde allá abajo? Con todos esos que todavía quedan en el campo, con los que todavía viven, muchas de ellas son mujeres. ¿Cómo lograr establecer en los 212 municipios, ahora que va a haber un nuevo gobierno y que ya se van a evitar esas riñas partidistas entre que si CONAFOR y el gobierno del Estado, que son distintos partidos y que tienen distintos proyectos y que el equipo se queda por aquí y que desaparecen por ahí otras cosas? ¿Cómo lograr ahora entre el gobierno federal y el gobierno estatal, ante un nuevo gobierno, propuestas con un sentido social, con un sentido ambiental frente a todo ese problema gravísimo del cambio climático? Y los hemos ido viendo, los enuncian muchos, pero no los reiteran el gran valor social y ambiental que tiene el bambú. Entonces, ese nuevo paradigma con el que se plantee tiene que ser más allá de lo económico, que evidentemente alguien tiene que responder por lo económico y hacerlo redituable como el chayote o la caña o el café o cualquier otro, pero no partir como base de eso. Alguien tiene que responder por lo económico, debe ser el gobierno con el pago de servicios ambientales, la protección de servicios ambientales, en fin, una serie de aspectos. Pero lo social también, si estos nuevos políticos que buscan votos desesperados no entienden que la pobreza genera migración, sobre todo del campo, y cada vez más abandono, creo que el bambú, por encima de muchos, tiene esas características de resolver grandes problemas ambientales, pero sin duda resolver de inmediato problemas también sociales. La autoconstrucción de la casa, la de las galeras, la de los pollos, en fin, todo lo que decía aquí Álvaro en Iztaco, lo de Chayote y con muchas cuestiones más. En la sala, no cabe duda que los asistentes, en este caso los académicos y entre otros los políticos, encuentran un gran potencial. Pero ¿cómo encontrar entre la academia y la política que bajen las cosas? Seguimos teniendo mucha academia, mucha investigación, pero no bajar. ¿Cómo lograr? Y aquí yo haría una propuesta desde la academia. Tenemos que investigar más, una línea de investigación que nos permita bajar esto a lo grueso y a los más pobres, a los dueños de la tierra, a los dueños del ejido, a los dueños de las comunidades y sobre todo a los que aún viven en las cuencas. Creo que ahí habría un potencial muy grande. Básicamente, en ese sentido, yo diría vale la pena una reflexión muy importante, porque si hablan de la caña no lo encuentran, si hablan del tomate tampoco lo encuentran, si hablan de muchos otros cultivos no lo van a encontrar con la versatilidad que lo tiene el bambú para un verdadero proyecto nacional, a partir desde lo local, evitarse ya más ese protagonismo político desde los gobiernos, donde a veces se les ocurre al gobernador y hay que hacer eso y es intocable, y hay que desbaratar aquello y no hay sociedad civil que lo reclame, y eso en el bambú lo tienen muy claro. Entonces, sí crear sociedad civil que aprecie la versatilidad social, ambiental y económica del bambú.